Muy buenas, bienvenidos a un tema más de la serie que hemos titulado La Verdad Presente. Hoy vamos a empezar una secuencia de el estudio del libro de Daniel y de Apocalipsis. Antes de empezar, vamos a tener una palabra de oración para pedir la dirección divina. Querido Padre de amor, humildemente, en el nombre precioso de tu Hijo amado, suplicamos que tú nos puedas guiar con tu Santo Espíritu, que lo que estudiemos sea una bendición para cada persona. En el nombre precioso de tu Hijo amado Cristo Jesús. Amén. Bueno, el libro de Daniel es una belleza de libro y es un libro profético. En realidad es un libro escatológico. Escatológico es una palabra que se utiliza para hablar de los eventos de los últimos días. En el Antiguo Testamento, Daniel es el libro escatológico, por así decirlo, por excelencia. En otros profetas también hablaron de algunos eventos que han de ocurrir en el fin del tiempo. Pero como que en Daniel está más preciso, más exacto, más conciso con las profecías que Dios les dio a él. Y en en el Nuevo Testamento es el libro del Apocalipsis. Son libros hermanos. En realidad, para comprender el Apocalipsis del Nuevo Testamento, necesitamos tener una comprensión clara de el libro de Daniel. El libro de Daniel, escrito por el profeta Daniel, tenemos la evidencia, el testimonio del Señor Jesús. El capítulo 24 del libro de Mateo, el Señor Jesús dijo: cuando vieres la abominación desoladora de la que habló el profeta Daniel, el que lea entienda. O sea que el Señor Jesús lo consideró como un libro bíblico, porque algunas personas tienen dudas en cuanto a todos los libros de la Biblia, ¿verdad? Incluso el libro de Daniel. Pero el Señor Jesús lo incluye como bíblico, además dice que es el profeta Daniel e insta a estudiar y entender las profecías del libro de Daniel. Así que hoy nos adentramos en un camino emocionante a través de las profecías de, de la venida del Señor, de los acontecimientos de los últimos días, y esperemos que sea una bendición para cada uno de nosotros en el camino. La palabra de Dios es una lámpara. Dios nos ha dado estos detalles para que nosotros demos pasos certeros en toda la confusión que reina en nuestros días, que podamos ver el camino y andar por él. Y oír la voz a las espaldas que dice: este es el camino, andad por él, no torzáis a la derecha ni a la izquierda. Sin más, vamos a empezar con la lectura del capítulo 1 del libro de Daniel. Y conforme vamos leyendo, tal vez vamos haciendo alguno que otro comentarito. Es un pasaje muy interesante. En el año tercero del reinado de Joacín, rey de Judá, vino Nabucodonosor, rey de Babilonia, a Jerusalén y la sitió. Por muchos años Dios había estado advirtiendo a su pueblo que se arrepintieran, llamándolos al arrepentimiento, como el mismo Señor Jesús dijo, ¿verdad? Cuando estaba en la entrada triunfal a Jerusalén: Jerusalén, Jerusalén, que matas a los profetas y apedreas a los que te son enviados. ¿Cuántas veces quise juntarte como la gallina junta sus pollitos debajo de sus alas y no quisiste? Vez tras vez Dios trató de llevar al arrepentimiento a su pueblo y les envió mensajes a través de los profetas, pero a unos mataron y a otros aserraron, como al profeta Isaías, por ejemplo, y, y no aceptaron el mensaje de Dios. Finalmente llegaron a ser cautivos del pueblo babilónico. Y hubo un sitio de la ciudad de Jerusalén espantoso, donde murió mucha gente y las madres se comían a sus hijos, como ocurrió más tarde en el sitio de Jerusalén nuevamente en la época de Tito, en el año 70 después de Cristo. Pero esto fue en las 600 y pico años antes del Señor Jesús, en el sitio de Jerusalén, por el rey Nabucodonosor, rey de Babilonia. Babilonia estaba perfilándose en ese momento como el imperio más fuerte de la tierra,
La ciudad de Babilonia, con sus jardines colgantes, es considerada como una de las 7 maravillas del mundo antiguo. Y, y bueno, lastimosamente, por la desobediencia del pueblo de Dios, fueron llevados cautivos. Versículo 2. Y el Señor entregó en sus manos a Joacim, rey de Judá, y parte de los utensilios de la casa de Dios, y los trajo a la tierra de Sinar, a la casa de su Dios, y colocó los utensilios en la casa del tesoro de su Dios. O sea, cogieron parte de los utensilios que se usaban en el templo sagrado de Dios y se lo llevaron a un templo pagano. Con eso estaban queriendo decir, bueno, nuestro Dios es más fuerte que el de ustedes, vean que trajimos las cosas y las metimos en el templo de nuestro Dios. Y dijo el rey a Aspenas, jefe de los eunucos, que trajese de los hijos de Israel, del linaje real de los príncipes, muchachos en quienes no hubiese tacha alguna, de buen parecer, enseñados en toda sabiduría, sabios en ciencia y de buen entendimiento, e idóneos para estar en el palacio del rey, y que les enseñasen las letras y las lenguas de los caldeos. Bueno, Nabucodonosor tenía un sistema en el que, conforme iba conquistando pueblos, cogía a algunos de sus mejores representantes, los entrenaban en sus escuelas y los ponían a su servicio. De manera que los pueblos que ahora estaban bajo la sujeción de Babilonia, por lo menos decían, bueno, tenemos ahí a alguien en el gobierno, por lo menos, que puede interceder por nosotros. Era una manera de aprovechar los talentos y de reducir las revueltas que pudieran levantarse. Versículo 5. Y les señaló el rey ración para cada día de la provisión de la comida del rey y del vino que él bebía, y que los criase 3 años, para que al fin de ellos se presentasen delante del rey. Entonces vean que el rey quiso hacerles un gran halago al ponerlos a comer de lo que había en la mesa del rey. Y yo no sé qué se imagina usted en la mesa de un rey como Nabucodonosor de esa época. ¿Verdad? Posiblemente todos los manjares que hubieran, seguro un cerdo con la manzana en la boca, un lechón, o quién sabe qué otras cosas. Y él pensó hacerles un gran favor al ponerlos a comer de la comida que él comía. Entre estos estaban Daniel, Ananías, Misael y Azarías de los hijos de Judá. A estos el jefe de los eunucos puso nombres. Puso a Daniel Belsasar, a Ananías Sadrach, a Misael Mesac y a Azarías Abednego. Y Daniel propuso en su corazón no contaminarse con la porción de la comida del rey, ni con el vino que él bebía. Pidió por tanto al jefe de los eunucos que no le obligase a contaminarse. Miren qué interesante. El rey pensaba estarle haciendo un gran favor a ellos poniéndolos a comer de su comida. Sin embargo, habían razones por las cuales Daniel y sus compañeros hebreos no querían participar de esos alimentos. En primer lugar, muchas de esas comidas en esas épocas eran sacrificadas a los dioses. Y San Pablo dice que lo que se sacrificaba a los ídolos, a los demonios se sacrificaba. Porque esos ídolos paganos eran en realidad entidades demoníacas que controlaban la mente de las personas. Y ellos no querían tener nada que ver con ese tipo de cosas. Pero además de eso, había en esa mesa cosas que Dios había dicho que no se usasen. Y es que Dios en realidad desea el bienestar de sus hijos. Vean lo que dice, pongan el dedo ahí y vamos a ver algunos otros textos. En Tercera de Juan es una cartita chiquitita antes de Apocalipsis. Exactamente antes de Apocalipsis está el libro de Judas. Y antes de eso está Tercera de Juan, que es una paginita. En el versículo 2 de Tercera de Juan dice: Amado, yo deseo que tú seas prosperado en todas las cosas y que tengas salud, así como prospera tu alma. Entonces el deseo de Dios para sus hijos es que seamos prosperados en todas las cosas, que tengamos tranquilidad y paz, que seamos prosperados espiritualmente, pero también
Él quiere que tengamos salud. La salud es una de las más grandes bendiciones que el cielo otorga a sus hijos. Y en una medida muy grande, la salud depende de la observancia de las leyes que Dios ha establecido para el uso del cuerpo. Dios en su misericordia nos ha mostrado que es lo mejor para nosotros. Y debemos de cuidar primero que todo el cuerpo porque no es nuestro. Vamos como lo dice en Primera de Corintios. Está Hechos, Romanos, Corintios. En la primera epístola a los Corintios, capítulo 6, versículo 19. ¿O ignoráis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo, el cual está en vosotros, el cual tenéis de Dios, y que no sois vuestros? Porque habéis sido comprados por precio, glorificad pues a Dios en vuestro cuerpo y en vuestro espíritu, los cuales son de Dios. En el capítulo 10, versículo 31, dice, si pues coméis o bebéis o hacéis otra cosa, hacedlo todo para la gloria de Dios. Entonces nuestro cuerpo es el templo del Espíritu Santo. ¿Cómo debiésemos entonces mantener nuestro cuerpo? ¿Le gustaría a usted que si usted está sentado en su iglesia, llegue alguien y tire una bolsa de basura putrefacta ahí en medio? Por supuesto que eso nos indignaría. Pero ¿cuántas veces se echa en el cuerpo cosas que Dios no quiere que echemos? O tratamos el cuerpo de una manera que produzca daños a la salud. El uso de las drogas, el uso del alcohol, cosas que producen tantos daños a la mente y al cuerpo, debemos evitarlas. ¿Qué es lo que ocurre? Que mente sana en cuerpo sano. La mente es la única manera por la que Dios puede comunicarse con nosotros. Dios se comunica con nosotros a través de los sentidos. Y es a través de la mente que Él se comunica con nosotros y nosotros con Él por medio de la oración. Entonces, si tenemos una mente saturada, congestionada, mórbida con la clase de comida que comemos o con la cantidad de comida que comemos, porque la gula también adormece los sentidos, la gula es comer en exceso, ¿no? Entonces, no vamos a poder tener una comunicación clara con Dios, no vamos a poder tener un discernimiento claro entre lo bueno y lo malo, van a estar embotados nuestros sentidos, especialmente con el uso de cosas como el alcohol o las drogas. En el capítulo 10 también, versículo 23 dice, todo me es lícito, pero no todo me conviene. Todo me es lícito, pero no todo edifica. Entonces, vemos ahí que había razones por las que ellos no podían participar de la comida y del vino que bebía el rey. Vean lo que dice la Biblia acerca del vino. En el libro de Proverbios está Salmos y después Proverbios. Vamos a ver. En Proverbios capítulo 20, versículo 1 dice así, el vino es escarnecedor y la sidra alborotadora, y cualquiera que por ellos hierra no es sabio. Cualquiera que por ellos se equivoca, o sea, utilizar esas cosas es una equivocación, porque entorpecen el entendimiento. Vean lo que le dijo su madre al rey Lemuel en el capítulo 31 del libro de Proverbios. No es de reyes, oh Lemuel, no es de los reyes beber vino, ni de los príncipes la sidra. Nosotros somos hijos de Dios.
Eso nos hace príncipes y princesas del rey del universo. Y no es de los reyes ni de los príncipes beber el vino, ni la sidra, ni la cerveza. Son cosas que embotan los sentidos, que alborotan el cuerpo y que nos hacen prestos a caer no solo en ese, sino en otros pecados también, bajo la influencia del licor. Así que debemos cuidar nuestro cuerpo. En el Antiguo Testamento, en el libro de Levítico, encontramos un pasaje muy interesante. En el capítulo 11 del libro de Levítico, Dios dio a su pueblo instrucciones para que ellos tuviesen buena salud. Bueno, quizás debería decir esto. Algunas personas piensan que esto fue exclusivamente para los judíos y que para nosotros eso no tiene ninguna importancia. Sin embargo, vean qué interesante, antes de leer lo que vamos a leer ahí en Levítico, vamos a leer en el libro de Éxodo, capítulo 15, versículo 26. Y dijo, si oyeres atentamente a la voz de Jehová tu Dios, e hicieres lo recto delante de sus ojos, y dieres oído a sus mandamientos y guardares todos sus estatutos, ninguna enfermedad de las que envié a los egipcios te enviaré a ti, porque yo soy Jehová, tu sanador. Hoy vivimos en un mundo lleno de enfermedad. El que menos algo le duele. ¿Verdad? Si no tenemos problemas de la vista, tenemos problemas de las rodillas, sino de la espalda, sino de esto, de la digestión. La verdad es que la raza humana se ha venido debilitando y debilitando y debilitando. Cuando Dios creó a Adán y Eva con ese vigor y esa fortaleza 20 veces superior a la nuestra, por decir un número, ¿verdad? Ellos habían sido creados perfectos, tenían antes de la caída acceso al árbol de la vida y tenían esa vitalidad tan tremenda. Imagínense que la unidad de la vida del año, de la vida de la gente en esa época era el siglo. Vivían 7 siglos, 8 siglos, 9 siglos, ¿verdad? Casi 1000 años después de la creación. Y hubieran vivido eternamente si no hubieran pecado. Pero cuando entró el pecado se prohibió el acceso al árbol de la vida. Sin embargo, tenían una gran vitalidad. Pero con el transcurso de los años y con los malos hábitos y con el pecado, cada vez más fue debilitándose la raza, al punto que después vivían 300 años, después 200, después 150, y en la época de David ya vivían como 80 años. ¿Verdad? Entonces, y hoy que la gente vive tal vez un poquitico más, pensamos que vamos en un gran camino, pero en realidad sigue siendo ese camino de degradación de la raza humana, de debilitación de las facultades físicas, mentales y aún espirituales del ser humano. O sea que si Adán y Eva se levantaran hoy, yo creo que vuelven a caer, con solo vernos en cómo a lo que se ha convertido la raza humana. Pero Dios dice que si oyeres estos mandamientos y guardares sus estatutos, ninguna enfermedad de las que envió a los egipcios nos mandaría a nosotros. Y hoy se ha descubierto a través del estudio de las momias de Egipto que padecían de las mismas enfermedades que padece la gente hoy. Enfermedades del corazón, la diabetes, el endurecimiento de las arterias. O sea, las mismas cosas que la gente está sufriendo hoy, sufrían los egipcios. Pero Dios había prometido que si le hacían caso, ninguna de esas enfermedades les iba a enviar a ellos. ¿Por qué? Porque el Dios que estableció las leyes morales, también estableció las leyes de la naturaleza. Y cuando se quebrantan esas leyes de la naturaleza, también viene la enfermedad y la muerte. Además de que vivimos en un mundo que está sumamente contaminado hoy. Las aguas, el aire, las tierras, ¿verdad? En la medida de las posibilidades hay que ver cómo siembra uno que sea una lechuga propia, ahí en el patio.
unas cebollitas, una lechuga, unos ajos, lo que tenga, si usted no tiene espacio. Si tiene campo, pues tratar de sembrar un poco más. Pero de todas maneras, en Levítico capítulo 11, dice, habló Jehová a Moisés y a Aarón diciéndoles, habla a los hijos de Israel y diles, estos son los animales que comeréis de entre todos los animales que hay sobre la tierra. Bueno, ahora vamos a ver algo más interesante. De entre los animales, todo el que tiene pezuña hendida y que rumía, este comeréis. Tenían que tener los mamíferos, por así decirlo, dos cualidades. Tenían que tener la pezuña partida y tenían que rumiar. Rumiar es que devuelven la comida. Ahora que mucha gente no vive en el campo, pues tal vez no han visto, pero una vaca a veces está echada, no está arrancando pasto del suelo y sin embargo está mascando. Eso se llama rumiar porque ellos devuelven la comida y la vuelven a masticar. Entonces, tenían que tener un animal, un mamífero por así decirlo, un cuadrúpedo, tenía que tener dos características. Tenía que rumiar y tenía que tener la pezuña hendida. Por ejemplo, la vaca rumea y tiene la pezuña hendida. El venado rumea y tiene la pezuña hendida. La cabra rumea y tiene la pezuña hendida. ¿Verdad? Entonces tenían que tener esas dos condiciones. Dice, pero de los que rumían o que tienen pezuña, no comeréis, dice, no comeréis estos. El camello. Bueno, nosotros que vivimos en estos lados del mundo no tenemos problema con eso, porque no hay ni camellos, ¿verdad? Pero no se debía comer el camello, porque el camello rumea, pero no tiene pezuña hendida. El camello tiene unos dedos grandes. Dice, no comeréis esto del camello porque rumía, pero no tiene pezuña hendida, lo tendréis por inmundo. También el conejo, porque rumía, pero no tiene pezuña, lo tendréis por inmundo. El conejo tiene patita de conejo, ¿verdad? No tiene una pezuña hendida como la cabra o como la vaca. Entonces, aunque rumía, no se debería comer. Dice, asimismo la liebre, que es familia del conejo, porque rumía, pero no tiene pezuña, la tendréis por inmunda. También el cerdo. Y aquí llegamos al punto que hace brincar a mucha gente porque la gente ama comer cerdo. Dice, también el cerdo porque tiene pezuñas y es de pezuñas hendidas, pero no rumía, lo tendréis por inmundo. Entonces, aunque a la gente le guste su sabor, el cerdo no debe comerse. Se ha comprobado que es una de las carnes más dañinas. Tiene un parásito, la triconosis, que para matarlo prácticamente habría que quemar la carne, ¿verdad? Y se puede ir hasta el cerebro y causar daños severos en la persona. Eh, Además, el contenido de grasa en el cerdo es muy grande. Es un animal que Dios puso para limpiar. Digamos, un cerdo se come una culebra y no le pasa nada, porque Dios los puso con un propósito. Dios hizo las cosas, pero no las hizo para que nos las comiéramos. Con algún propósito las hizo, pero no necesariamente para que uno se comiera todo lo que Dios hizo, ¿verdad? Vamos a ver un poquito con más detalle eso. Dice, bueno, ¿y qué cosas se sacan del cerdo? Bueno, del cerdo se hacen muchos chorizos y se hacen salchichones y se hacen eh, jamones y salchichas y cosas por el estilo. Y muchas veces se utiliza la grasa de cerdo, que Dios había hablado específicamente en contra del uso de la grasa. También el cerdo, porque tiene pezuñas, y es de pezuña hendida, pero no rumía, lo tendréis por inmundo. De la carne de ellos no comeréis, ni tocaréis su cuerpo muerto, los tendréis por inmundos. Esto comeréis de todos los animales que viven en las aguas, todos los que tienen aletas y escamas en el mar y en los ríos, estos comeréis. Tenían que tener dos cosas, aletas y escamas. Hay montones de animales en el mar.
y en los ríos. Pero tenían que ser peces que tuvieran aletas y escamas. Eso excluye el pulpo, el tiburón. El tiburón tiene aletas, pero no tiene escamas. El pulpo, el tiburón, la chucheca, los camarones, la langosta. Mucha gente cosas que la gente tiene como una delicadeza son en realidad los trabajadores de limpieza del fondo del mar. Para cazar una langosta, por ejemplo, le echan en una canasta, echan carne en proceso de descomposición. Eso se llena de langostas porque ellas son como los buitres del fondo del mar. Están ahí para limpiar y comerse todas esas cosas que van en proceso de descomposición. No deben comerse. Entonces tenían que tener dos cosas, las cosas de mar, ¿verdad? Aletas y escamas. O sea, todos esos animales que son así como babosas, como las chuchecas o las almejas o todo eso, las ostras. Nada de eso se debería comer. Pero todos los que no tienen aletas ni escamas en el mar ni en los ríos, así de todo lo que se mueve en el mar y en los ríos, perdón, así de todo lo que se mueve como de toda cosa viviente que está en las aguas, las tendréis en abominación. Os serán pues abominación, de su carne no comeréis y abominaréis sus cuerpos muertos. Todo lo que no tuviere aletas y escamas en las aguas, lo tendréis en abominación. Y de las aves, estas tendréis en abominación, no se comerán, serán abominación el águila, el quebrantahuesos, el azor, el gallinazo, el milano según su especie, todo cuervo según su especie, el avestruz, la lechuza, la gaviota, el gavilán según su especie, el búho, el sorbomujo, el ibis, el calamón, el pelícano, el buitre, la cigüeña, la garza según su especie, la bubilla, y incluye aquí, por ser un animal volador, el murciélago. Algunos tal vez han escuchado algunas de las teorías de las enfermedades estas que se han dado. Algunos decían que era por comer murciélago. Yo no sé si fue eso o no, pero de todas maneras, el murciélago está entre esos animales que no se deben comer. Y entre las aves, básicamente lo que está diciendo aquí son las aves de rapiña, que no se debían comer. Dice, entonces, ven qué interesante, que Dios había hecho una distinción entre animales limpios y animales inmundos. Esta distinción no se dio aquí en el Éxodo o después de la ley y todo, porque a veces la gente dice que todo eso fue dado para los israelitas y que para nosotros ya no. Pero vean qué interesante, en el libro de Génesis capítulo 7, aquí está en la época del diluvio, faltaban cientos de años para que naciera el pueblo de Israel. Dijo luego Jehová a Noé, entra tú y toda tu casa en el arca, porque a ti he visto justo delante de mí en esta generación. De todo animal limpio tomarás 7 parejas. Vean que siempre se nos ha dicho que los animales entraron de 2 en 2 en el arca. Y es cierto. Pero de los animales limpios entraban 7 parejas, o sea, entraban 14 animales. O sea, 14 vacas, perdón, 7 vacas y 7 toros. 7 venados y 7 venadas. De todo animal limpio tomarás 7 parejas, el macho y su hembra. Aún entre los animales, y esto es un pequeño paréntesis, el asunto de las parejas era muy definido. No era un toro y 7 vacas. No era un venado y 7 venadas. O un cabro y 7 cabras. Era el macho y su hembra. Aún en los animales. El macho y su hembra. Más de los animales que no son limpios, una pareja. O sea, solo iba un chanchito y una chanchita.
un camello y una camella, un caballo y una yegua. Pero iban 7 ovejas y 7 ovejos. Dice, también de las aves de los cielos 7 parejas, macho y hembra, para conservar viva la especie. ¿Ven qué interesante? Entonces ya desde antes del diluvio, ya se sabía que había una distinción entre animales limpios e inmundos. Sin embargo, bueno, vamos a leer algo un poquito más ahí en Daniel. Daniel, estamos Isaías, Jeremías, Ezequiel y después Daniel. Daniel capítulo 1. Dice, y Daniel propuso en su corazón, versículo 8, no contaminarse con la porción de la comida del rey ni con el vino que él bebía. Pidió por tanto al jefe de los eunucos que no le obligase a contaminarse. Y puso Dios a Daniel en gracia y en buena voluntad con el jefe de los eunucos. Y dijo el jefe de los eunucos a Daniel, temo a mi señor el rey que ha señalado vuestra comida y vuestra bebida. Pues luego que él vea vuestros rostros más pálidos que los otros muchachos que son semejantes a vosotros, condenaréis para con el rey mi cabeza. El rey me puso a cargo a mí y dijo que comieran eso, y si ustedes se ponen más feos y más flacos, a mí es el que me cortan la cabeza. Entonces dijo Daniel a Melzar, que estaba puesto por jefe de los eunucos sobre Daniel, Ananías, Misael y Azarías. Te ruego que hagas la prueba con tus siervos por 10 días. Hagamos un trato. Pruebe con nosotros por 10 días. Y nos den legumbres a comer y agua a beber. Compara luego nuestros rostros con los rostros de los muchachos que comen la ración de la comida del rey, y haz después con tus siervos según veas. Consintió pues con ellos en esto, y probó con ellos 10 días. Y al cabo de los 10 días pareció el rostro de ellos mejor y más robusto que el de los otros muchachos que comían la porción de la comida del rey. Así pues Melzar se llevaba la porción de la comida de ellos, y el vino que habían de beber, y les daba legumbres. Legumbres está hablando de vegetales, ¿verdad? No es que fueran solo leguminosas. Entonces, ven qué cosa más interesante. Daniel no se puso a decir, no, denme a mí nada más, denme en vaca y denme en cabra y denme en oveja. Pero yo no quiero comer chancho ni nada de eso. O sea, Daniel no se fue en su pedido y en su dieta, no se fue a Levítico. Daniel se fue a Génesis. Y vamos a ver cuál fue la dieta que Dios dio originalmente al hombre. Génesis capítulo 1. Vieran que cogí esta bibliecita que está viejita y no tiene el capítulo 1. Voy a conseguir otra, si me dan un momento. Perdonen. Uso esa bibliecita porque me gusta usarla porque la he usado por muchos años, pero ya se me está dañando. Aquí tengo una en mucho mejores condiciones. Y vamos a leer en Génesis capítulo 1. Versículo 29. Dice, después dijo Dios, mirad que os he dado toda planta que da semilla, que está sobre toda la tierra, así como todo árbol en que hay fruto y da semilla, de todo esto podréis comer. Entonces vean qué interesante, que Dios les dio al ser humano toda planta que da semilla. O sea, todos los cereales y las leguminosas. O sea, los cereales son el maíz, el trigo, la cebada, el centeno, la quinoa, todos estos son cereales, ¿verdad?
Y también le dio todas las leguminosas que producen semilla también, como los frijoles, los garbanzos, las lentejas, frijol de soya y muchas otras variedades de leguminosas que hay. Los árboles, todas las frutas que hubieran en los árboles. Las nueces. Entonces la dieta original consistía en frutas, en semillas, en oleaginosas que son las nueces. Básicamente, eso era la comida que Dios había dado. Toda planta que da semilla, que da fruto, o serán para comer. Entonces, todas esas cosas eran lo que Dios le había dado al hombre. Vean qué interesante lo que le había dado a los animales también. Dice, pero a toda la bestia de la tierra, a todas las aves de los cielos y a todo lo que tiene vida y se arrastra sobre la tierra, les doy toda planta verde para comer. Y fue así. Y vio Dios todo cuanto había hecho y era bueno en gran manera, y fue la tarde y la mañana el día sexto. Entonces, Dios en su misericordia nos creó, pero también nos dio un manual, como cuando usted compra un carro. Usted compra un carro y viene un manual y el manual dice qué tipo de aceite debe echarle. ¿Qué debe echarle para enfriamiento? ¿Verdad? ¿Qué tipo de enfriador? Coolant, como le dicen en inglés. Y demás, para que usted tenga un buen cuidado de su vehículo. Pero el vehículo, una vez que usted lo pagó, es suyo. Y si usted quiere, le echa azúcar en el radiador. O en vez de echarle gasolina, si es un carro de gasolina, puede echarle diésel. Pero muy pronto se dará cuenta que las malas decisiones acarrean consecuencias muy serias y puedes dañar fácilmente un carro. Así Dios en su misericordia, al crearnos a nosotros, también nos dijo que era lo mejor para nosotros. Y esa dieta original era indiscutiblemente lo mejor. Cuando el hombre pecó, ya en el capítulo 3, vean qué interesante lo que dice en el capítulo 3. Dice, vamos a leerlo en esto también. Me hacen falta dos paginitas ahí. Eh, Génesis capítulo 3. Dice, versículo 17, y el hombre dijo, por cuanto obedeciste a la voz de tu mujer y comiste del árbol que te mandé diciendo, no comerás de él, maldita será la tierra por tu causa. Con dolor comerás de ella todos los días de tu vida, espinos y cardos te producirá y comerás plantas del campo. Ven, entonces en un principio estaban las nueces, los oleaginosos, las frutas, pero una vez que el hombre pecó, entonces se añaden las plantas del campo también. La lechuga y la espinaca y la acelga y las coliflores y el brócoli y todas esas cosas que a muchos niños no les gusta tal vez porque no eran parte del plan original, pero que ahora después de la caída, con el cambio que hubo en el clima y con las facultades más debilitadas del ser humano y con la introducción de la muerte, entonces era necesario tener algunos de esos nutrientes que se hallaban en las plantas. Entonces Dios las incluyó en esa dieta. Pero en un principio era una dieta básicamente vegetariana. Era una dieta vegetariana. Tal vez hasta se podría decir vegana. Aunque el término vegano suena como una enfermedad rara, pero en realidad lo que está diciendo es comida de origen vegetal. Aún con las cosas de origen vegetal, nosotros tenemos que tener cuidado de tener una buena dieta. Por ejemplo, usted puede comer puro pan blanco. El pan blanco es hecho con harina de trigo, pero se le ha quitado el germen, se le ha quitado la cutícula, se le ha quitado un montón de cosas que son buenas para nosotros y al refinar la harina. Y entonces te puedes enfermar comiendo solo cosas de origen vegetal, como decir el pan blanco. Aún muchos alimentos que se producen pueden ser vegetarianos, pero no necesariamente sanos.
tenemos que hacer un esfuerzo por consumir más de las cosas naturales, consumir los vegetales y muchos quizás hasta crudos. Por ejemplo, una zanahoria sabe más rica cruda que cocinada y tiene más vitaminas y minerales, ¿verdad? Entonces, en vez de estar cocinando todo, muchas cosas se pueden consumir crudas, higiénicamente lavadas y todo. Y como les decía yo, en la medida en que usted pueda producir algunas cositas, hay gran satisfacción en comer lo que uno se siembra y además usted sabe que le echó. Bueno, lastimosamente hoy en la agricultura se están usando muchos químicos y cosas indeseables. Pero aún así, la concentración de veneno en un vegetal es menor que la concentración de antibióticos y de cosas que se encuentran también en las carnes, ¿verdad? Como estaba diciendo hace un rato, la mayoría de la gente tiene algún padecimiento hoy. No todos son culpa nuestros, ¿verdad? Pero muchos podrían mejorar tremendamente con una dieta sana y con el ejercicio y con el tomar agua, las cosas que Dios ha provisto para nuestra salud, ¿verdad? Pero hay cosas que están fuera de nuestro alcance, ¿verdad? Puede ser que usted esté padeciendo porque lo atropelló un carro o algunas otras cosas que no tienen nada que ver con lo que usted diga. Algunas enfermedades pueden ser hereditarias, aunque en la mayoría de los casos la gente sufre los males que sufrieron sus padres porque tienen los mismos hábitos de alimentación y de estilo de vida que tuvieron sus padres. De todas maneras, con eso nos vamos al libro de Daniel de nuevo y vamos a ver cuál fue el resultado de que Daniel y sus compañeros hicieran esto. Imagínense ustedes que habían sido llevados a la corte de la nación más poderosa del mundo. Y entrando apenas con un rey tan iracundo como era Nabucodonosor, como podemos ver en el relato bíblico, el rechazar esa cortesía del rey de darles la comida que él comía y el vino que él bebía, podía haber sido una cosa muy peligrosa para ellos. Y pudieron haber tenido la excusa que quisieran para comer las cosas que les ponían ahí y beber lo que les ponían. Sin embargo, ellos tenían hábitos de sencillez en la alimentación y hábitos de temperancia. Y no quisieron ceder a hacer lo que les estaban pidiendo que hicieran. Y desde el principio ellos decidieron ser fieles en esto, que aunque alguno podría verlo como una cosa pequeña, resultó ser algo que les ayudó en gran manera. Dice así. Bueno, y bastaron solo 10 días para comprobar que una dieta sana, que tomar el agüita que se había que tomar, que comer cosas saludables a sus horas. Bienaventurada tu tierra cuando tus príncipes comen su comida a su tiempo para saciar el hambre y no por glotonería, ¿verdad? Entonces, estos hábitos sencillos, en tan solo 10 días, se comprobó que tener esos hábitos versus los otros muchachos que estaban comiendo esas comidas llenas de grasa, llenas de cosas malsanas, de condimentos y de muchas cosas que tal vez no eran buenas, además de estar bebiendo vinos y cervezas, en solo 10 días se pudo ver la diferencia de aquellos que estaban con una dieta temperante a los que no. Bien haríamos nosotros hoy, que vivimos en una sociedad tan enferma, de tomar la decisión de consumir alimentos sanos. Dicen que si usted va al supermercado y ve la etiqueta, debería comprar solo lo que dice un solo ingrediente. Por ejemplo, usted compra un paquete que diga frijoles. Nada más que sean frijoles. O que diga arroz. Pero ya cuando usted empieza a encontrarse un montón de palabras que no sabe ni cómo pronunciarlas, lo más seguro es que está adquiriendo un poco de venenos y de cosas en esa comida que se les echan como preservantes para que duren por mucho tiempo, entre otras cosas. A estos 4 muchachos Dios les dio conocimiento e inteligencia en todas las letras y ciencias, y Daniel tuvo entendimiento en toda visión y sueños.
Pasados pues los días al fin de los cuales había dicho el rey que los trajesen, los 3 años que dijo el rey, el jefe de los eunucos los trajo delante de Nabucodonosor. Y el rey habló con ellos, y no fueron hallados entre todos ellos otros como Daniel, Ananías, Misael y Azarías. Así pues, estuvieron delante del rey. En todo asunto de sabiduría e inteligencia que el rey los consultó, los halló 10 veces mejores que todos los magos y astrólogos que había en todo su reino. Y continuó Daniel hasta el año primero del rey Ciro. Imagínense ustedes eso. Babilonia había recogido la crema innata de las sociedades que había conquistado. Había entre sus cortesanos personas con un intelecto tremendo y grandes conocimientos. Y sin embargo, no había rival para aquellos 4 muchachos que habían sido fieles a Dios. Dios los bendijo, pero también ellos tomaron sus acciones positivas. Dios les dio entendimiento, pero también ellos estudiaron. La bendición de Dios no es excusa para la negligencia humana, para no hacer lo que debemos hacer. Ellos fueron fieles, estudiaron con diligencia, pero también oraron. A veces cuando vienen los exámenes dice alguna persona, oye, ore por mí porque ya vienen los exámenes. Bueno, está bien orar, pero además de eso tienes que estudiar. El éxito depende del poder divino y de la cooperación humana. Sin la cooperación humana, el poder divino no puede hacer mucho. Y sin el poder divino, el hombre no puede hacer nada. Así que se necesita esa unión de lo humano con lo divino en el bien hacer. Dios quiera que podamos empezar a hacer algunos cambios inteligentes en nuestra vida, en nuestra dieta, para que podamos tener una mejor calidad de vida. El propósito de Dios al decirnos estas cosas no es para tenernos con un látigo y decirnos no toque eso, no coma de eso. El propósito de Dios es para que tengas salud, para que no padezcas de ninguna de las enfermedades que sufrieron los egipcios. Dice, amado, yo deseo que seas prosperado en todas las cosas y que tengas salud, así como prospera tu alma. Que Dios los bendiga. Vamos a tener una oracióncita para terminar. Querido Padre, humildemente, en el nombre precioso de tu Hijo amado, queremos darte gracias por haber estado con nosotros y pedimos que ayudes a todos aquellos que estén viendo este programa, que los ayudes con salud en este mundo que hay tanto sufrimiento y tanto dolor, que nos ayudes a tomar la decisión de hacerte caso para poder gozar de una mejor salud, conforme a tu buena voluntad. En el nombre precioso de tu Hijo amado Cristo Jesús. Amén. Muy bien, nos vemos en la próxima.